El mío poemario llámase Camín de casa, nese sen de que tiene este sintagma de volver a casa, ¿no? Cuando dices voy camín de casa, y que estás tornando de algún sitio. Entonces yo utilicé este poemario para rendir cuentas de alguna manera con una parte de la mi vida de mocina. Tiene 3 partes. La primera llámase Infancia y es extremada a les otras 2 na lingua, porque uso el asturiano de la zona cuideiro de Oviñana y póngolo también simbólicamente porque el mundo escaecido de esa infancia y cómo hay un corte después con la segunda parte que llamo exilio, porque bueno, como muchos nenes de la zona rural asturiana tuvimos que marchar a internaos para seguir estudiando, y ese fue el mío caso, y entonces pues marché a Xixón a estudiar. Y entonces la segunda parte pues fala de la humildación que sufrimos nesos conventos. Yo, en el mío caso, fue abondo humillante la vida allí, y entonces tengo poemas dedicados un poco a eso. Diríamos que esta segunda parte es como la más fonda, más dura, porque fala de ese trauma, podríamos decir, de ese trauma de sentimiento cuando nena, de que te están humillando. Y después la tercera parte, que se llama Agora, y que ya hay pues una revisión del presente y de cómo volver a casa, hacer una casa propia después de este tránsito que falla una un poco huérfana. Y entonces eso oye como el componer una familia y sentir que una tiene casa.